Buenos días, estudiantes del doctorado en Gerencia Evaluativa Tecnológica Empresarial Educativa y personas interesadas. Para ello voy a utilizar un ejemplo propio de una investigación mía que estoy culminando. Esta unidad la evalué con un formato propio de mi estructura y se vale, no en su totalidad, sino tomando partes de ella. En esta primera pregunta se le pide al estudiante que indique qué realidad observa para investigarla. En mi caso, coloco que la realidad que estoy observando para investigarla es la evaluación de aprendizajes virtual aplicada en pregrados y posgrados de las universidades de San Cristóbal. Se pueden dar cuenta que eso es un objeto que voy a investigar. Yo ahí no problematizo, no digo que está bien o está mal la investigación. Yo ahí no le hago una introducción. Yo no ahí no justifico. Yo no ahí doy razones del por qué. Simplemente es lo que estoy observando. Y ese va a ser el objeto de mi investigación. Ese objeto de la realidad que estoy observando para mi investigación. La mayoría de ustedes le adornan con calificativos, le colocan justificativos, hacen explicaciones que no se solicitan. Esto, la razón primordial es que desde ahora tengan claro cuestiones que posiblemente van a tener que clarificar en el momento de la defensa oral y pública, ya sea de la tesina doctoral o de la tesis doctoral. Espero con esto clarificar, ya lo he dicho reiterativamente, que esta es la forma de hablar de la realidad que se está observando, pero gran mayoría de los participantes recurrentemente hacen lo que les acabo de explicar. La segunda pregunta hace referencia a cuál es la situación problemática que usted percibe en esa realidad observada. Fíjense que mi realidad observada es la evaluación virtual que se aplica en los pregrados y posgrados de las universidades de San Cristóbal. Y yo ahí la nombro como tal. Ahora, en la parte 2, sí voy a escribir lo que problematizo. Yo como investigador intuyo que esas evaluaciones de esos aprendizajes son desacordes con el deber ser formador retributivo de la evaluación en la virtualidad en los pregrados y posgrados de las universidades. Si ustedes comparan esta segunda respuesta con la anterior, en esta segunda respuesta está contenida esa realidad, pero ya lo que yo percibo le agrego o le doy ese toque de lo que yo percibo como problema en esa realidad. Y no es que todo el mundo tiene que percibirlo. Cada investigador la percibe a su modo. Este es un ejemplo muy claro. La tercera interrogante tiene que ver precisamente con cuál va a ser esa interrogante que va a guiar sus investigaciones. Observen lo que yo pregunto. ¿Cómo debería ser la evaluación de aprendizaje formadora retributiva en la virtualidad de los pregrados y posgrados de San Cristóbal? ¿Por qué? Porque mi realidad, concretamente, es la evaluación de aprendizaje en forma virtual en esos pregrados y posgrados. La problematizo diciendo de que esas evaluaciones no están acordes con ese deber ser que debe tener un proceso evaluativo. Entonces mi pregunta va referida a ese gran propósito que más adelante lo tenemos. Yo pregunto, ¿cómo debería ser la evaluación de aprendizaje formadora retributiva en la virtualidad de los pregrados y posgrados de San Cristóbal? Espero que vean esa concordancia, esa convergencia en esas respuestas. Todo gira en torno a la realidad que estoy observando. La cuarta pregunta dice, escriba el principal propósito de investigación. Ese principal propósito lo hago de esta manera porque desde ahora vamos a enrumbar qué es lo que vamos a querer hacer en nuestra investigación y para eso nos establecemos objetivos. Nos establecemos un objetivo general con unos específicos si abordamos la investigación desde el paradigma positivista. Pero hablamos simplemente de objetivos si abordamos la investigación desde el paradigma sociocrítico o fenomenológico. En mi caso, yo lo abordo desde el paradigma positivista. Entonces, por eso, el gran propósito que tengo yo acá, y lo pueden leer, validar un modelo causal de evaluación de aprendizaje formadora retributiva en la virtualidad de los posgrados y pregrados de San Cristóbal. Se darán cuenta que ahí está contenida la realidad.
ahí está de alguna forma contenida la situación problemática, pero estableciendo esas diferencias. En la quinta pregunta dice, ¿cuál es su posible título de investigación? Pues tiene que estar perfectamente encadenado, convergente, asociado con todo lo anterior, pero sobre todo con la interrogante y con el principal propósito. Por eso mi título de investigación es Validación de un modelo causal de evaluación formadora retributiva en la virtualidad de los pregrados y posgrados de San Cristóbal. A esto me refiero con las observaciones que le hago. Yo sé que a muchos les incomoda. Yo sé que algunos pues ya tienen trabajos elaborados, algunos están trabajando sobre lo que tienen. Me he dado cuenta de que algunos están trabajando porque anteriormente les han validado esos tipos de investigaciones. Percibo hay unos casos en los que esas investigaciones no son científicas como tal, sino que son planes de acción, planes de desarrollo, son propuestas que es válido, pero es necesario darle la formalidad del problema, porque como les expliqué al principio, ustedes tienen 3 modalidades de presentar la tesis doctoral. Una investigación como tal, puede ser también un proyecto de ustedes personal, para investigar, para una creación, una propuesta, pero en estos 2 últimos casos, todos tienen que tener una investigación científica. Es decir, quienes van por la modalidad de presentar un proyecto personal, institucional, o de generar una propuesta, lo pueden hacer, pero como un capítulo agregado. Es decir, tienen que mostrar la investigación como tal, porque la investigación científica es lo que le da ese valor, esa credibilidad de que el conocimiento es válido. Entonces a esto, espero que con esto se haya clarificado de mejor manera las formas en que venimos trabajando. En el 6º punto, les preguntaba por que en un texto que no sobrepase las 500 palabras, pero si la sobrepasa no hay ningún problema, en el cual se plantee de manera sintetizada esa situación problemática que va a investigar. Voy a leer un poco rápido para poder explicar otras cosas. Dice, cotidianamente los procesos de evaluación se abordan siguiendo directrices burócratas, por lo que pareciera dejar de lado lo epistémico de su deber ser representado por el qué, cómo, cuándo, quién, con qué y para qué evaluar. Por este hecho, quienes evalúan terminan resaltando aspectos negativos del objeto evaluado con características punitivas. Lamentablemente, cuando se origina cierto sesgo hacia penalizar, sancionar o castigar, como lo indica Galeano 2020, y dice que la razón evaluadora actúa conjuntamente con la razón punitiva, con predominio de esta última racionalidad, lo que decanta en reprobaciones con basamentos impersonales y abstractos. Esto es uno de los párrafos, pero yo lo he sintetizado, con los que abro mi planteamiento del problema. Y si se dan cuenta, a manera micro, me estoy refiriendo en ese párrafo a lo que es el contexto general, es decir, donde debo involucrar la temática universal, que en este caso es la evaluación, donde debo involucrar la temática generadora, que en mi caso es la evaluación de aprendizajes. Esto es lo que yo pido con esta síntesis. Pero la mayoría se dedica a hacer justificaciones, a hacer compendios, a tomar abstracciones, a realizar justificaciones, a resaltar explicaciones, y en eso no consiste el planteamiento del problema. Continúo diciendo que evaluar en entornos virtuales de aprendizaje universitarios presenta la particularidad de que los juicios emitidos deben ser formadores, evidenciando el valor o mérito de lo aprendido, apoyado en la interactividad y alineados con la caracterizante independencia del aprendizaje. Amaro y Chacín en el 2017 es quienes afirman esto. Por consiguiente, la evaluación en la virtualidad no debe desligarse del compromiso con el cambio, de la inminente necesidad de investigar y del entendimiento de estar interactuando colaborativamente entre pares y con redes de comunidades digitales de la sociedad. Eso lo dice Martínez. Luego en otro párrafo digo, actualmente la evaluación de aprendizajes
en entornos virtuales de aprendizaje universitarios puede estar evidenciando serias debilidades. Quizá la principal tiene que ver con las que convergen en el desafío de tener que superar costumbres, creencias y vicios de presencialidad, aunado a la compleja tarea de conjugar lo didáctico con lo tecnológico, integrando heteroevaluaciones, autoevaluaciones y retroalimentaciones. Lamentablemente, las inexactitudes y omisiones relacionadas con el proceder evaluativo en la virtualidad pudiera incrementarse por razones académicas o imposiciones administrativas a los docentes que asumen dicha modalidad, en lugar de accionar hacia la adaptación, renovación o innovación de formas evaluativas que de algún modo retribuya tanto en los saberes como en la administración de calificaciones. Si ustedes observan esos dos párrafos, aquí están contenidas las temáticas medular, la que tiene que ver con el título de la investigación, y la temática detallada. Y si observan la redacción, no son conclusiones, es una descripción especulativa que genera esa expectativa de que debe investigarse. Esto es lo que yo les solicito en principio. Así tengan hecho ya la investigación, así se estén apoyando en otras investigaciones, así estén siendo asesorados por otros expertos, por eso no hay ningún problema. Pero hay que cumplir con estas fases que estoy seguro que a la larga les va a servir y los va a orientar muchísimo. Continúo entonces diciendo que finalmente, al totalizar todos estos cuestionamientos concernientes a la evaluación formadora retributiva en ambientes virtuales de aprendizaje y visualizarse desde la integración de la heteroevaluación, la autoevaluación y la retroalimentación como procesos normados sumativamente, se reflexiona en busca de conocimiento válido científicamente sobre este hecho concreto de la realidad evaluativa en la virtualidad. En consecuencia, las acciones a tomar conducen hipotéticamente a dilucidar la gran interrogante: ¿cómo resultará la validación del modelo causal generado teóricamente sobre una evaluación formadora y retributiva desplegada mediante procesos de heteroevaluación, autoevaluación y retroalimentación en los entornos virtuales de aprendizaje de pregrado y posgrado de las universidades con sede físicas en el municipio San Cristóbal, Estado Táchira? Si analizan bien este párrafo, pues me estoy refiriendo a esa formulación del problema y no tengo que colocar un título ni un subtítulo como formulación. Esta es la forma correcta de hacerlo. En el último párrafo escribo: este estudio tiene su fortaleza al ofrecer nuevo conocimiento válido sobre alternativas que contribuyan con la misión fundamental formadora de la evaluación en los entornos virtuales de aprendizaje, integrando procesos evaluativos, formadores y retributivos para la adquisición y consolidación de saberes o competencias. Asimismo, el medio diseñado para obtener y procesar la respectiva información aporta metodológicamente. Desarrollar los conocimientos producidos en contextos reales impactará positivamente en el área educativa, al igual que la connotación axiológica que se genere en los actores involucrados en procesos formales de evaluación en el contexto universitario de Venezuela y otras latitudes. Con este párrafo estoy cerrando el planteamiento del problema a nivel micro, que esto es un ejemplo real, y por ello este último párrafo pues tiene que ver con ese cierre o con la dimensionalidad que debe ofrecerse como cierre. Por su parte, el inciso 7, en el que se pregunta que dependiendo del paradigma del cual usted esté abordando su investigación, escribir el objetivo general u objetivo específico, si es el positivismo, o simplemente los objetivos de investigación, si lo hace desde el paradigma fenomenológico o sociocrítico. Cuando vean esto con detenimiento, estos objetivos están enrumbados con todo lo anterior, están concatenados con todo lo anterior, con la realidad que estoy percibiendo, con la problemática que percibo de esa realidad que observo. Todo debe ir bien concatenado, bien articulado. Por eso mi objetivo general es evaluar un modelo teórico causal construido para una evaluación formadora retributiva en los entornos virtuales de aprendizaje de los pregrados y posgrados de las universidades con sede física en el municipio San Cristóbal, Estado Táchira. Para llegar a comprobar el logro de ese objetivo, pues yo tengo que cumplir con unos objetivos específicos. Y ojo con esto, no confundirlo con actividades.
Yo lo expliqué en la clase, les doy el video y pienso que más de la mitad de los participantes no ha procesado este material. Fíjense, mi primer objetivo específico: diagnosticar aspectos claves de las evaluaciones realizadas en los entornos virtuales de aprendizaje de los pregrados y posgrados de universidades con sede física en el municipio de San Cristóbal, estado Táchira, que marquen diferencia con las formas tradicionales en que se realizan presencialmente. Es una investigación totalmente innovadora, inédita. Entonces yo tengo que diagnosticar entre esos procesos evaluativos que se están realizando de manera virtual, realmente cuáles tienen características de virtualidad y cuáles son de la presencialidad. Yo tengo que hacer ese diagnóstico, porque una vez lo encadeno con mi segundo objetivo, logrado ese primer objetivo, yo debo describir esas particularidades que tengan que ver con la heteroevaluación, con la autoevaluación y con la retroalimentación como ejes que perfilen una evaluación formadora retributiva en entornos virtuales de aprendizaje de los pregrados y posgrados de las universidades con sede física en el municipio San Cristóbal del estado Táchira. Creo que están viendo la concatenación. Ya diagnostiqué, ya describí lo que conseguí. Ahora voy a explicar esa relación. Como tercer objetivo voy a explicar esa relación de dependencia entre la evaluación formadora retributiva en entornos virtuales de aprendizaje con los procesos de heteroevaluación, autoevaluación y retroalimentación de los pregrados y posgrados de las universidades con sede física en el municipio de San Cristóbal, estado Táchira. ¿Por qué tengo que estudiar esa dependencia? Porque mi trabajo, mi investigación la hice desde el paradigma positivista. Entonces, yo voy a explicar esa relación de dependencia. ¿Por qué lo tengo que hacer? Porque las técnicas estadísticas que voy a aplicar me van a llevar a validar ese cuarto objetivo. Voy a validar empíricamente un modelo teórico de relaciones causales de la evaluación formadora retributiva fundamentado en la heteroevaluación, en la autoevaluación y retroalimentación para entornos virtuales de aprendizaje de los pregrados y posgrados de universidades con sede física en el municipio de San Cristóbal, Táchira. En mi investigación yo cumplí esos 4 objetivos y esos 4 objetivos es lo que me lleva a mí a que se cumpla ese gran objetivo general. Y repito, por favor, no se confundan con actividades. He visto trabajos donde dice, imagínense, un objetivo es analizar las variables que está trabajando. Eso es una actividad porque tiene que hacerlo, es una obligación hacerlo. Si está trabajando con esas variables, tiene que procesarlas. Entonces, eso no es un objetivo. Un objetivo colocan, por ejemplo, que es que tiene que buscar en la teoría tal y tal y tales aspectos. Es una actividad obligante. Usted tiene que ir a la teoría a buscar. Eso no es un objetivo. A menos que usted vaya a generar una teoría totalmente inédita y se centre en algo documental. Entonces, esta es la forma correcta de presentar los objetivos de investigación. Los que van por el paradigma fenomenológico o sociocrítico, pues lo hacen de manera más abierta, más cercanos, como se dicen ustedes mismos, a esa realidad. Yo, si hubiese abordado esta investigación desde lo fenomenológico, mi misión principal sería poder interpretar lo que me dan los informantes claves para describir esas interpretaciones. Entonces yo puedo colocar ahí, interpretar las formas en que se vienen evaluando en la virtualidad. Yo puedo decir, describir las maneras en que los docentes están evaluando en la virtualidad. Cosas como esta. Yo lo puedo hacer igualmente para paradigma sociocrítico. Y finalmente, pues si tengo que marcar un objetivo que lo distinga. En tal caso sería concientizar con este conocimiento a la población o a la comunidad o al sector para el cual se está haciendo la investigación, cosas como estas. Pero no objetivos dispersos, como he notado en muchos casos de los trabajos que ustedes vienen realizando. Y como punto 8 está la justificación. Fíjense esta justificación. Es una micro justificación porque así la solicito. Más adelante ustedes van a ir incrementando todo esto. Esta investigación, al pretender validar un modelo causal de evaluación en los entornos virtuales de aprendizajes, ajustada a su función formadora, que incide retributivamente en la cuantificación para la consecuente certificación, promoción, se justifica desde lo teórico porque aportará epistémicamente novedosos y legítimos saberes sobre el acto evaluativo virtual formal de pregrados y posgrados en las universidades con planta física en el municipio San Cristóbal. ¿Qué he hecho yo ahí en esa parte? Justificar desde lo teórico mi investigación. Y eso es lo que yo les pedía. Pero muchos lo que hacen es problematizar y les queda incluso a veces mejor lo que hacen en la justificación
que en el problema. No, aquí es justificar, explicar el porqué de la investigación, partiendo en este caso de lo teórico. Continúo. Metodológicamente, su razón de ser permitirá validar un modelo causal sobre la evaluación formadora retributiva. Se recurrirá a la técnica estadística multivariante internacionalmente conocida como modelaje con ecuaciones estructurales, lo cual se ha aplicado a gran escala en el campo educativo, por lo que resulta algo novedoso dada la naturaleza social de la educación. Ahí se me fue una palabra. ¿Qué hemos hecho acá? Pues justificar una investigación desde lo metodológico. Y cierro diciendo, desde el punto de vista práctico, mediante esta indagación, se evidenciará que es posible generar novedosa cognición aplicable al gestionamiento de la evaluación de aprendizajes para entornos virtuales. En esta última parte, pues lo que he hecho es justificar desde lo práctico. Esta es la forma en que uno debe ir articulando, en que uno debe ir estructurando su investigación. Esta es la retroalimentación que le hacía referencia sobre esta unidad 4. Gracias por su atención.